Aquí tengo un individuo que a lo mejor tiene missing, tiene al tiempo 0 días, una semana y 3 semanas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a las 2 semanas tenía missing. Por lo tanto, fijaros que los saltos en el tiempo ya no son iguales, ¿vale? Inicialmente sí, que son 0, 1, 2, 3. Pero como tengo algún missing, los saltos en el tiempo ya no son iguales. Y luego ya no da lo mismo si pongo autorregresivo que si pongo autorregresivo continuo. Y luego tengo que indicarle cuál es la variable, pues con esto. Aquí no hace falta que ponga polinomios. No, no, aquí no hace falta, evidentemente. Simplemente indicarle en qué momento se han tomado. Y aquí poner el individuo, ¿vale? ¿Sí? No, y de hecho a lo mejor daría error. Aquí tienes que poner el tiempo. Y ya está. ¿Vale? Pues hago modelo 2. ¿Ves que este ha ido mucho más rápido para converger? Porque de hecho tiene menos parámetros en total, ¿eh? Y luego puedo comparar los dos mediante el p-valor no, porque no son anidados, ¿eh? Por un lado estoy poniendo más efectos aleatorios, ¿sí? Aquí solamente pongo la constante, aquí pongo también la constante y las pendientes, pero aquí pongo que no hay correlación en los errores y aquí en cambio sí que pongo, no están anidados, ¿vale? Pero puedo comparar el A y C. Y el A y C me dice que es, o el B y C, me dice tanto uno como el otro que es mejor el modelo 2. El modelo 2 me explica casi lo mismo, pero con menos parámetros, menos complejo. ¿Sí? ¿Vale? O sea, son diferentes estrategias. Y fijaros que pues, a poner muchos efectos aleatorios, ¿sí? A veces hace que cueste más de estimar el modelo, ¿vale? Me lo ha estimado, me ha costado un poquito más, ¿de acuerdo? Pues me voy a quedar con el modelo, me voy a quedar con el modelo 2. ¿No? Y luego aquí puedo hacer el gráfico. Voy a Pongo tiempo all por el principio considerado, porque creo que no tenía un efecto lineal, ¿eh? Podemos mirarlo, a ver si tiene un efecto lineal. Si hago un summary del modelo, me va a salir todo. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos componentes no lineales que son significativas, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Con lo cual lo dejamos, ¿eh? No ponemos lineal, tenemos alguna componente no lineal que es significativa, ¿de acuerdo? Y luego ponemos esto. Esto sería para... Voy a quitar esto, ahora lo explico. Que hago el plot. Si hago esto, no sé por qué me sale error, ¿vale? No sé por qué, lo he probado y seguramente me sale error porque no le estoy poniendo todos los términos. Fijaros que he puesto la interacción, ¿sí? He puesto el efecto del tiempo, pero no he puesto el efecto del tratamiento por separado, ¿vale? Y se queja, ¿vale? Bueno, una manera lo he bypassado haciendo esto, haciendo esta, este truco de aquí, que es decirle, quiero el tiempo aquí siempre le tienes que poner, ¿vale? Pero si lo quieres separado por tratados y no tratados, puedes hacer dos cosas. O bien poner el tratamiento como segunda variable aquí, o bien poniendo condition, ¿sí? Y aquí podría el control, ¿sí? Y aquí pondría pues el tratados, ¿vale? Hago un plot. Pues para los controles me saldría este gráfico. ¿Sí? Baja un poquito, pero poco. Y para los tratados seguramente baja más.
Baja más, si comparo. En las diapositivas tenéis los dos gráficos puestos uno al lado del otro, ¿vale? Pero es más, podría decir, bueno, para un tratado, pero de 55 años, ¿vale? ¿Cuáles serían las predicciones? Aparte de hacer el gráfico, aquí me salen las predicciones, ¿eh? También, ¿vale? Y fijaros que para las demás variables que no pongo, en este caso, fíjate, también tengo el individuo, ¿eh? Pero si tuviera otras variables, pues me ajusta para el promedio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que no he condicionado por edad, pues me ha puesto el promedio, ¿sí? Fijaros que una cosa muy importante, cuando hago condition igual a control, ¿sí? Y aquí pongo el tiempo, pues me hace las predicciones a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y luego para las otras variables que no he puesto, en este caso la edad, bueno, el individuo también, pone la edad promedio de todo, no del control, no del grupo control, no, de todos, ¿vale? Por lo tanto, estas predicciones están hechas, ajustadas por un individuo de 49 años de edad, ¿vale? Y estas, que son para el grupo de tratados, también para un individuo de 49 años de edad. De tal manera que estas predicciones son comparables en cuanto a edad. ¿Vale? Y este INDIP 52,5 es básicamente el promedio de los individuos. ¿Vale? Si el individuo fuera una variable, si hubiera estado codificado no con números, sino con letras, ¿vale? Pondría 0. O sea, coge como un promedio así categórico. ¿Vale? Fijaros que en un grupo baja mucho más y en el otro baja menos. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? Aquí en las diapositivas, ¿sí? Bueno, hace analiza estos datos primero solamente cogiendo grupo control, ¿vale? ¿Sí? Y hay un aspecto muy importante que es qué pasaría si no tuviera en cuenta la edad. ¿Eh? Si no tengo en cuenta la edad, ¿sí? El, aquí está. Aquí es teniendo en cuenta, sí, aquí es teniendo perdón, sí. Los random effects están aquí, ¿vale? Esto es la covariancia de los random effects, pero fijaros solamente en las variancias, que es aquí, esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto de la diagonal serían las variancias. La variancia del intercept y la variancia de la componente lineal, cúbica y cuadrática, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo quito la edad, si yo quito la edad, fijaros que las variancias de la componente lineal, cúbica y cuadrática, ¿sí? Las pendientes no cambian mucho, ¿eh? La variabilidad de las pendientes no cambia mucho. Lo que sí que cambia mucho es la variancia del intercept, ¿veis? Cambia mucho, ¿sí? Luego los resultados que pueden dar, ¿sí? Puede ser totalmente diferente. Puede ser totalmente diferente. Luego es importante poner variables que quiten un poco de variabilidad. Si pones variables que quitan variabilidad entre individuos, ¿vale? Mucho mejor. Sí, el hecho de que esta variancia sea tan grande, pues puede hacer que no veas efectos del tiempo. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, luego aquí, pues se van probando diferentes modelos, pues mirando a ver si puedo quitar las pendientes aleatorias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mirando a ver si tengo que añadir alguna correlación de los errores, etcétera. ¿Vale? Aquí está, bueno, aquí está explicado. Y luego hay una función, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo no quiero ni... Aquí lo tengo, ¿vale? Imaginaros que diga, vale, he quitado los coeficientes, ¿de acuerdo?
He quitado los coeficientes aleatorios, pero todavía me queda la constante aleatoria. ¿Sí? Si hago este modelo de aquí, ¿sí? Pues hago un summary del modelo, pues tengo todo esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, pues me dice, ¿qué me está diciendo esto de aquí? Pues me dice que para el grupo control, para el grupo control, el efecto lineal no es significativo, pero hay un cierto componente cúbico cuadrático, ¿vale? ¿Sí? Y para los tratados, ¿cuál es el efecto de los tratados? ¿Cuál es el efecto del tiempo para los tratados? Pues es un poquito más complicado, porque no es esto de aquí. No es esto de aquí, esto es la interacción. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para mirar el efecto lineal, cuadrático y cúbico para los tratados? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo que tendría que hacer es rehacer el modelo, ¿sí? Poniendo como... Aquí está. El factor. ¿Sí? Rehacer el modelo, pues aquí pondría primero los tratados y luego los controles, ¿vale? Y haría pues le diría modelo 2B, ¿vale? Y haría un update del modelo 2. ¿Sí? Rehago el modelo 2, pero habiendo cambiado las categorías de tratados no tratados. Ahora si hago esto, los tratados, fijaros que el primer nivel, que es el de referencia, ahora son los tratados. ¿Sí? Espera un momento. Tengo que volver a... Hago el modelo 2, ¿sí? Verifico el tratamiento. No sé por qué. Y lo vuelvo a hacer. Bueno, lo del update no sé por qué no me ha funcionado, ¿eh? No sé por qué. Repito la instrucción, ¿eh? Repito la instrucción, pero en lugar de llamarle modelo, le llamo modelo 2, 2B. No sé qué está pasando. Ahí. Controles. Sí que funcionó. Equivocado de... Modelo 2, que es el con el que me he quedado, ¿sí? Recodifico y vuelvo. Hay algo que estoy haciendo No mal. hay control, Isaac. Mira arriba. Control, ¿no? Sí. Vale. La tercera va la vencida, ¿eh? A ver. ¿Sí? Luego, para solo ver la tabla de los coeficientes fijos, había esta instrucción del summary y el coef. ¿Sí? Y fijaros ahora, 2B, perdón, ¿sí? Con el 2 me salían los tratados que no era el de referencia, los controles sí, ¿de acuerdo? Y con el 2B, ahora es el otro, ¿veis? He cambiado, he cambiado. La constante no cambia, pero lo demás sí, ¿eh? La edad tampoco cambia, ¿veis? Que la edad tiene un efecto muy grande, por eso si quitaba la edad, por eso tenía la variabilidad de la intercept era tan grande, ¿sí? Pero fijaros ahora, ¿sí? Que en los tratados, los efectos lineal del tiempo, ¿sí? Es muy negativo, ¿sí? En los controles era nulo. Luego la parte cuadrático era un poco negativa, significativa, pero muy poco. Y aquí en
En los tratados, la parte lineal es muy grande, baja mucho, y quizá la parte no lineal no es significativa, ¿eh? Pero bueno, como en los controles sí que era significativa, la dejamos. ¿Sí? Bueno, esto es una manera, esto está puesto en las diapositivas, ¿de acuerdo? Cuando tengo una interacción entre el tratamiento y el tiempo, para ver el efecto del tiempo en un grupo y en otro, tengo que ir cambiando la categoría de referencia, simplemente. ¿Vale? ¿Sí? Esto es una. Y la otra es, ¿qué pasaría si en este modelo quiero simplificarlo todavía más? ¿Sí? Quiero simplificarlo todavía más y quitar esto de aquí, ¿sí? Bueno, uno pensaría, pues lo quito, -1. Pero esto no chuta, ¿eh? Ah, error, error, ¿vale? Luego, si ya no me quedo con nada aleatorio, pues haría un modelo 3, ¿sí? Pues no puedo utilizar el LME, sino que tengo que utilizar el GLS, que el GLS es Generalized Least Square. El Generalized Least Square está dentro del mismo paquete, y que sepáis que de alguna manera pues es como funciona como el LME, también por máxima verosimilitud, todo igual, todo igual, ¿sí? Lo que pasa es que como no tiene efectos aleatorios, pues le quitas el random, todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Todo lo demás es lo mismo. Luego, yo podría comparar este con este, pues con la ANOVA, simplemente estoy quitando el efecto aleatorio, ¿sí? Y mirar el A y C, el B y C. Y el Rayleigh Ratio Test, bueno, no es del todo fiable, pero también le puedo echar un vistazo, ¿vale? Pues comparo este con esto. Ah, Fixed, no. Se llama Model. En lugar de, bueno, es todo igual, pero el primer argumento en lugar de Fixed se llama Model, ¿vale? Luego, con el GLS le puedo poner correlación de los residuos, ¿sí? Sería como el GE, ¿vale? Porque no, como el GE no tiene quien le suene, que ahora lo explicaré, ¿eh? El GE no tiene efectos aleatorios, no lo tiene, ¿sí? No lo tiene, pero sí que te permite poner estructura de correlación, ¿vale? Sería como el GE, lo que pasa es que el GE incorpora métodos robustos que este no, ¿vale? Pero el GLS lo bueno que tiene es que está basado en la máxima verosimilitud, y en este sentido yo no diría directamente utilizar el GLS en medidas repetidas, porque tiene el inconveniente de que, a ver, no estás midiendo la variabilidad entre individuos. Directamente pones correlación en los errores y va que chuta, ya está, ¿vale? A ver, es una solución, pero en este caso lo podemos utilizar para ver si podemos simplificar aún más este modelo de aquí, quitando el intercept como aleatorio. No estoy quitando el intercept, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que la variabilidad en el intercept es 0, ¿vale? Diciendo esto, a ver si lo puedo contrastar. Y una manera de contrastarlo, como el LME no me da ningún p-valor sobre la variancia del intercept ni nada, pues lo que puedo hacer es ajustar otro modelo sin el intercept como aleatorio y a ver qué pasa, ¿vale? Luego es esto. Yo no puedo poner aquí un -1, no puedo. Pues si pongo aquí -1, ya tengo que, como ya no me quedo con nada de random, ya tengo que utilizar el GLS, ¿vale? Y luego puedo comparar los dos. ¿Vale? Si comparo los dos, este p-valor, bueno, pero no es del todo fiable. Podéis mirar el A y C y el B y C, ¿sí? Pues aquí me estaría diciendo, curioso, me estaría diciendo que el mejor modelo, por muy poco, es el modelo 3. Es el que he quitado la variabilidad entre individuos, fijaros. ¿Sí? ¿Y esto por qué a qué puede ser debido? Pues seguramente al ajustar por edad,
La edad ya me está explicando casi toda la variabilidad que hay entre individuos. ¿Vale? Pues me quedaría con el modelo 3, ¿sí? Si no, claro, si yo no tuviera en cuenta la edad, si no la tuviera en cuenta, que la quitara, ya sería otra historia, ¿eh? Aquí tendría mucha más variabilidad entre individuos, ¿sí? Bueno, todavía. Todavía me dice que es mejor, pero ya por muy poco. Todavía me dice que es mejor el modelo 3. Pues no he dicho nada, ¿vale? Bueno, sí, que sepáis que existe la estrategia de no poner ningún efecto aleatorio, ¿sí? Pero si no pones ningún efecto aleatorio, ni a la constante ni los coeficientes, tienes que cambiar de función, ¿vale? Y que las dos se pueden comparar. En este ejemplo, pues ha pasado que, mira, si comparo el modelo con la constante aleatoria y la constante fija, pues me quedo con la fija, por muy poquito, pero me quedo con la fija, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Está explicado. Este ejemplo está aquí también explicado un poco. Si haces el GLS, fijaros que os aparece la estructura de correlación, te permite pues em, las mismas que el LME, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero como no tiene efectos aleatorios no te aparece ningún random effects aquí, ninguna variancia de random effects, ¿sí? Pero evidentemente te aparecen los efectos fijos, ¿sí? Y todo lo demás igual, ¿eh? Todo lo demás igual, ¿vale? Ok. ¿Tenéis alguna duda? Hay aquí más conjuntos de datos que se puede ir jugando que no están resueltos, ¿vale? O están medio resueltos. Es ir jugando. Aquí hay un ejemplo con unos datos que tienes un montón de medidas de unos árboles, ¿sí? Tienes un montón de medidas y, y se van, vale, y se puede utilizar, aquí te propone, en lugar de utilizar un polinomio de grado 2 de grado 3 utilizar un término de spline, que también se puede utilizar, ¿vale? Eh, con el package splines te permite utilizar esto que bueno, te, te asume que el efecto no es lineal, pero puede ser cualquier cosa, entre comillas, ¿de acuerdo? Eh, y luego te propone pues que cambies un poco la estructura de correlación o que pongas aquí pues, una constante, ir jugando con estas dos a ver cuál sería el mejor, ¿vale? Luego hay otra base de datos que contienen unas cuantas variables, aquí no sé si lo he puesto, no se visualiza, y un poco las instrucciones para visualizar los datos, ¿sí? Bueno, darle un vistazo a los datos, quito los missings, ordeno por individuos, aquí tiene algún missing, en esta base de datos, y propone pues ajustar básicamente, hay efecto del tiempo según sexo y la variable respuesta es la concentración de un fármaco, creo, algo así. ¿De acuerdo? Esta base de datos pues también contiene pues 9, son observaciones. Aquí creo que no hay missings de 10 medidas de individuos. Y aquí en este ejemplo son dietas que se dan a cerdos, ¿sí? Y se mira la variable de respuestas el peso, ¿vale? Y luego se ajustan por diferentes variables que pueden ser cambiantes en el tiempo o no me acuerdo, ¿sí? Que son alguna categórica, alguna continua, ¿vale? Y se trata de que
echéis un vistazo a esta base de datos. Y aquí se propone este modelo, ¿vale? Podéis retocarlo, ver si funciona bien o cambiar, añadirle alguna pendiente aleatoria o simplemente utilizar este modelo y a ver qué os sugiere, ¿vale? Aquí la gracia es que, fijaros en este término de aquí, bueno, de hecho se puede, lo voy a ejecutar. Esta base de datos está en un paquete que ahora veremos que es el JPack, que es el package que utilizaremos para algún ejemplo, ¿eh? Para ajustar modelos GE. Bueno, esta base de datos tiene estas variables, ¿sí? El start es el peso inicial. El liter sería una variable que agrupa los cerdos. O sea, hay un montón, aquí hay un montón de datos, ¿sí? 789 datos. Algunos missing, ya veis, ¿vale? Y ajustamos por estas variables. Y luego, en este modelo, lo que le decimos es que la evolución puede depender del peso inicial, ¿sí? Y estamos ajustando por estas variables, que creo que todas son cambiantes en el tiempo. Bueno, también echarle un vistazo. Hay variables cuantitativas y estas son cualitativas, ¿vale? ¿Sí? Y luego le decimos que hay un efecto autorregresivo en el tiempo, ¿sí? Ya no pongo ningún coeficiente aleatorio y le digo que ajuste, pues, bueno, pues que haga el modelo. ¿Vale? Esta es una posible estrategia para modelizar, ¿eh? Simplemente pongo solamente la constante aleatoria, luego si especifico la correlación de los errores, que a lo largo del tiempo se va atenuando la correlación, pues es razonable. No tarda mucho y fijaros que tengo los números de observaciones 789. Tengo liter, creo que es grupos, ¿no? Es que ahora no me acuerdo muy bien qué quiere decir. Eh, y luego, haciendo esto, lo que le estoy diciendo es que tengo cerdos pues, agrupados en liters, ¿vale? ¿Sí? Y aquí me dice cómo se agrupan. ¿Y dónde aparece la variable liter? Aquí. Pues la variable liter no aparece en efectos fijos, no aparecen los efectos fijos. Fijaros aquí están todas las variables del efecto fijo, pues el efecto del tiempo, ¿sí? El efecto del peso inicial, ¿sí? El efecto de las covariables y la interacción, ¿vale? ¿Sí? Y luego, ¿qué más aparece por aquí? Esto nada nuevo. Le estoy diciendo autorregresivo, por lo tanto me aparece el parámetro de la correlación autorregresiva de los errores, ¿sí? ¿Vale? Y luego aquí me aparece el random effects. Upa, aquí está. El random effects. El random effects me aparece la variabilidad entre liters, ¿sí? Esto es la variabilidad entre liters y esto es la variabilidad entre cerdos de un mismo liter, ¿sí? Estos son grupos, los liters son grupos, es un efecto aleatorio, ¿sí? Y los cerdos serían también aleatorio. O sea, tendría como dos factores aleatorios que están uno anidado dentro del otro. Por lo tanto, cada factor tiene su variancia. ¿Vale? Y no olvidaros de la variancia de los residuos. ¿Vale? Bueno, no hemos visto ejemplos con esto, pero en este caso, en este ejemplo, tenías todo el sentido del mundo poner el efecto grupo, ¿sí? Porque un poco la estructura de los datos son así. Tú tienes observaciones dentro de los cerdos, que estas observaciones tú quieres ponerle un autorregresivo, son las medidas repetidas, son las que están dentro de los individuos, y los individuos están agrupados en liters, ¿vale? Luego, simplemente poniendo esto así, ¿vale?
¿vale? Esto de aquí lo podéis ver como un pack, esto de aquí serían cerdos y ya está. Lo que pasa es que de alguna manera también tienes en cuenta que los cerdos están agrupados en los líderes, y ya está, ¿vale? Y te aparece aquí, ¿eh? Te aparece aquí. Bueno, parece que no hay mucha variabilidad entre líderes, hay más variabilidad entre cerdos y mucha más entre residuos, bueno, residuos, ¿vale? Pero bueno, o sea, puedes evaluar la variabilidad entre líderes y la variabilidad entre cerdos. ¿De acuerdo? Y luego aquí la variable start es continua. Es continua. O sea, no tengo tratados, no tratados, sino tampoco he agrupado. Es el peso inicial. Lo que sí que puedo hacer es hacer un gráfico para diferentes, bueno, diferentes puntos, ¿no? 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos, 35 kilos, ¿sí? ¿Veis? ¿Sí? Esto sugiere que seguramente yo le he puesto que hay una posible interacción, ¿sí? Aquí pues sería interesante ver a ver qué pasa si no hay interacción, si es necesario poner la interacción entre el peso inicial y la evolución en el tiempo. Es que parece que no hay interacción, pero sí que hay un efecto de peso inicial, ¿eh? Los que, los que pesan inicialmente menos, después pesan menos también. Bueno, esto es bastante razonable, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda? O sea que este ejercicio un poco está resuelto, simplemente teníais que ejecutar esto y jugar un poquito, por ejemplo, se me ocurre de quitar la interacción, ¿sí? Se me ocurre de testar si con el efecto lineal es suficiente, ¿vale? Algunas preguntas que se pueden hacer, ¿vale? Y esto es un ejemplo en que he ajustado por variables continuas y categóricas que cambian en el tiempo y no pasa nada, se pone de la misma manera. ¿Sí? Bueno, ya ves que estoy intentando evitar de las diapositivas. En las diapositivas hay ejemplos que están mejor explicados de lo que acabo de hacer y viceversa, ¿eh? Un poquito, la idea es que tenéis las diapositivas y que las clases pues, se complementen, ¿no? con lo que tenéis. Alguna y bueno, y también que estos apuntes son dinámicos, si alguien le puede echar un vistazo, encuentra algo, alguna rata, lo que sea, que me lo diga, ¿eh? Que lo voy y también algunas cosas lo que haré será colgarlas directamente, ¿eh? Estas instrucciones que vamos haciendo en clase, más o menos las retoco, las pongo un poco mejor y las cuelgo, ¿vale? Y por otro lado están las diapositivas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vale? Bueno, pues vamos a los modelos de respuesta no normal. Pero básicamente lo que vamos a hacer es dos técnicas diferentes, que sería continuar con los modelos mixtos. Perdón, hay mucho ruido, ¿no? Sí. Era yo, perdón. Vamos a continuar con los modelos mixtos, pero cuando la respuesta no es normal. Y veremos que la cosa se simplifica, porque no me deja poner correlación de los residuos, porque no hay residuos. ¿Sí? Y luego están los GE, ¿vale? Que sería una técnica más robusta, ¿sí? Y no, que no hay efectos. Y aquí también se simplifica porque no hay efectos aleatorios, por lo tanto no me tengo que romper la cabeza si tengo que poner la constante aleatoria, la interacción aleatoria, que tengo que poner aleatorio, ¿de acuerdo? Y veremos otros paquetes diferentes del NLM. Básicamente veremos la respuesta binomial o binaria, que sería la regresión logística. Pero también hay muchos ejemplos por ahí con contajes, ¿sí? Incluso los contajes es todo un mundo.
Los contrastes se modelizan con la función de Poisson, a la distribución de Poisson, pero también hay como modificaciones de la Poisson, cuando tienes muchos ceros, cuando hay mucha dispersión, ¿eh? Está la binomial negativa, que es otra distribución. Bueno, tengo que poner a cargar. ¿Os suena la Poisson? Sí. Sí, ¿no? La binomial negativa es otra que es más compleja, pero que a veces en la vida real pues hay que utilizarla. Pero como dije antes, tenemos la binomial que tiene esta forma, no hace falta ni que lo diga, ¿sí? Pero la gracia es, bueno, hay ejemplos con la Poisson también, ¿eh? Pero la gracia es que en un modelo de regresión logística o en general los modelos lineales generalizados que no sean normales, ¿sí? Pues la ecuación del modelo ya no se escribe I igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más un error. No. Se pone como aquí a la izquierda, en lugar de estar la I, está la esperanza de I, ¿sí? Pero no directamente la esperanza de I, porque si la esperanza de I, fija, en una binomial, la esperanza de I es la probabilidad de morir o de tener el evento, ¿de acuerdo? La probabilidad de tener el evento va de 0 a 1. Si pongo que la probabilidad del evento es igual a beta 0 más beta 1 por edad más beta 2 por colesterol, ¿sí? Según cómo, lo de la derecha puede ser 450, ¿sí? Y bueno, de alguna manera para permitir, esto se llama la combinación lineal de las variables, ¿vale? El predictor lineal, ¿sí? El predictor lineal puede ser cualquier cosa de menos infinito a infinito, dependiendo de cómo me salgan los coeficientes, la constante, qué variables le ponga, ¿sí? Pero la probabilidad de tener éxito o de morir o de tener el evento no puede ser cualquier cosa de menos infinito a infinito, ¿vale? Luego se propone de relacionar la probabilidad con el predictor lineal, no directamente igualando, sino mediante un link, un vínculo, ¿vale? Por eso se llama función link. Y en el caso de la regresión logística se utiliza la función logit, ¿sí? La función logit es esta función de aquí, ¿vale? Por eso se llama regresión logística, porque aparte que la variable es binaria, se propone este link. Hay otros, existe el link probit y otros, ¿vale? El logístico se utiliza porque es el que va matemáticamente mejor, ¿vale? Y esto hace, haciendo el link logístico, hace que si yo quiero comparar una persona dos personas, una con X y la otra con X menos 1, ¿sí? La beta de X, ¿sí? Sea el logaritmo del odds ratio. Esto de aquí, esto que hay dentro es el odds. El odds. La probabilidad de tener éxito dividido por la probabilidad de fracasar. ¿Sí? Esto es el odds. Si yo divido esto con esto, aquí no sé si me... Bueno, si yo divido esto con esto y le cambio, perdón, si yo divido el odds de un individuo con X con el odds de un individuo con X menos 1, ¿sí? Me sale que el odds ratio es E elevado a la beta. Por ejemplo, si X es el sexo, si X1 es hombre y 0 es mujer, el odds ratio de ser hombre será E elevado a la beta de la X en cuestión. ¿Vale? Es el odds ratio. Y el odds ratio es el riesgo del odds, no es el riesgo, no es el, perdón, el odds ratio es el ratio del odds, no es el ratio del riesgo. El odds no es el riesgo, ¿vale? ¿Todo esto lo sabéis? Lo de los ratios. Sí. ¿Sí, no? Si alguien alguna vez se ha preguntado por qué caray esos ratios y no es el riesgo relativo, como estamos todos acostumbrados, no es ningún capricho, es porque matemáticamente el link que va mejor es el logístico. Si el link que fuera mejor fuera el logaritmo de P, en lugar del logaritmo de P dividido por 1 menos P, si fuera el logaritmo de P, ¿sí? Si fuera esto, claro, el logaritmo de P no va de menos infinito a infinito, ¿vale? Tendríamos problemas. Es un motivo puramente matemático, el hecho de que se utilice el ratio en lugar de riesgo relativo.
¿vale? Y luego si deshago el cambio, si aíslo la P, me queda esto, ¿vale? Me queda esto de aquí, ¿vale? En la Poisson, el link que se utiliza es el logarítmico. Por eso se llama regresión log-lineal de Poisson, porque el logaritmo de la esperanza, que es lambda, es la combinación lineal de las betas. ¿Vale? Bueno, pues en modelos lineales generalizados mixtos, tenemos que ver esto de aquí, vamos a la regresión logística, esto de aquí, pero estas betas, alguna de ellas será aleatoria. ¿Vale? Por lo tanto, el predictor lineal será aleatorio. ¿Sí? Bueno, no tenemos el término de error, porque ya no es i igual a x betas más error. ¿Vale? Esto de aquí, si no suponemos ninguna beta aleatoria, esto de aquí es fijo, es un valor y ya está. Pero a la que tengamos algo aleatorio, el predictor lineal es aleatorio. ¿Sí? ¿Vale? Si esto es aleatorio, las predicciones, la probabilidad también será una cosa aleatoria. ¿Sí? Por lo tanto, claro, aquí ya tendremos un pequeño problema, ¿vale? Un pequeño problema porque la probabilidad ya no es igual a un término lineal de las betas, ¿vale? Bueno, aquí, y más que nada, quería es, pues esto, decir esto de aquí, ¿vale? No habrá matriz de correlaciones de los residuos porque no hay residuos, ¿vale? Es la diferencia con la regresión lineal, ¿vale? Luego tenemos dos tipos de predicciones, la predicción en un individuo promedio, ¿sí? Y en un individuo promedio, ¿qué quiere decir? Pues que sustituyo las betas aleatorias, las sustituyo por el promedio, ¿vale? Si el promedio del intercept, el promedio de la pendiente, etcétera, etcétera. Todo lo que sea aleatorio, sustituyo por el promedio, ¿vale? Aquí, cuando tenga que calcular el valor predicho, esto es el valor predicho, la probabilidad de morir, ¿sí? Sustituyo el intercept por lo que me dé en la tabla de efectos fijos, ¿vale? El efecto fijo sería el valor esperado del intercept. Si el intercept era aleatorio, pues el valor esperado. Si tengo algún coeficiente aleatorio, pues lo sustituyo por el valor esperado, ¿vale? ¿Sí? Esto sería el valor predicho en el punto medio, ¿sí? En el valor esperado, ¿sí? En el individuo promedio también se llama, ¿sí? Y para la regresión log lineal, pues más de lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo decir, no, a ver, de todos los individuos, imaginaros que la X sea, que tenga edad y sexo, ¿vale? Sí, edad y sexo. Y tiempo. De todos los individuos con la misma edad, el mismo sexo y observados a tiempo cero, ¿sí? De todos estos individuos hago el promedio, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada individuo tendrá su intercept y cada individuo tendrá su coeficiente, ¿sí? ¿Vale? Aunque ponga las mismas X, ¿sí? Aunque aquí ponga lo mismo, las mismas X, la misma edad, el mismo sexo, el mismo tiempo, el mismo colesterol, ¿sí? Cada individuo tendrá su beta, su intercept, y esto cambiará, ¿sí? Luego, si pudiera tener un montón de individuos con la misma edad, el mismo sexo y tal, haría el promedio, ¿vale? ¿Sí? Luego, como no tengo un montón de individuos con la misma edad, el mismo sexo y tal, ¿cómo lo hago? Pues haciendo integrales o haciendo integrales si puedo, o bien simulando matemáticamente estos valores, ¿vale? Genero valores de una distribución normal, porque las betas son normales, y hago este promedio, ¿vale? Pero bueno, matemáticamente sería esto. Básicamente ostras, esto ya es mucho más complicado. ¿Sí? Si aquí simplemente tenía que sustituir las estimaciones, de beta 0, beta 1, beta 2, aquí ya la cosa se complica mucho más. ¿Sí? ¿Vale? Pero esto y esto no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque como no es lineal, ¿sí? Si fuera lineal,
Si fuera una regresión lineal, esto no hay problema. Porque si fuera una regresión lineal, tendría que el valor esperado de I, J, ¿sí? Es el valor esperado de beta I. Voy a poner únicamente el tiempo, ¿vale? ¿Sí? El valor esperado de beta I, de beta 0i es beta 0. El valor esperado de beta 1i es beta 1. Y el valor esperado de los errores es 0. Ya está. Me quedo con esto, ¿sí? No hace falta hacer integrales de historias raras. ¿Por qué? Porque es lineal. En regresión lineal, como es lineal, este problema ya no lo tengo, ¿sí? Tanto si hago el valor esperado como si sustituyo directamente, me sale lo mismo. ¿Veis? Me sale lo mismo, ¿sí? Pero cuando no es lineal, esto no pasa. Y tengo dos tipos de predicciones, ¿sí? Tengo dos tipos de predicciones. ¿Qué pasa con los dos ratios? Pues pasa más de lo mismo. Y aquí un ejemplo con una... Bueno, aquí no sería... Bueno, en realidad no tendría el tiempo, pero podría tener el tiempo, ¿eh? Pero un ejemplo muy tonto, ¿sí? Tengo hombres y mujeres, ¿sí? Individuos, ¿sí? Hombres y mujeres, ¿sí? Y quiero ver el efecto de la diferencia o el efecto del sexo, ¿sí? Que sería beta 1, ¿sí? Pero claro, a ver, si comparo los hombres y las mujeres, los individuos serán distintos, ¿sí? Luego, si hago el odds ratio, tengo que dividir el odds de mujer con el odds de hombre. Pero claro, el intercept, aquí, estos son los individuos. No será el mismo, no puede ser, ¿sí? O sea, si yo estoy comparando el efecto o tratados no tratados, no son los mismos individuos, ¿vale? Luego, esto no se cancela, esto de aquí no se cancela. Y al final de todo, ¿qué tengo? Pues que el odds ratio de un efecto que compara individuos, como es el sexo, ¿sí? Pues ¿qué es? Es E elevado a beta del sexo multiplicado por un factor que tiene que ver con la variancia entre individuos, ¿sí? Luego, esto es un ejemplo muy sencillo, pero es para ilustrar que cuando yo tengo un modelo que no es lineal, ¿sí? Pues aparecen conceptos como el odds ratio marginal y el odds ratio condicional. Y, ¿qué me está diciendo con esto? ¿Sí? Pues este sería el odds ratio marginal. Es el efecto de una variable, pero teniendo en cuenta que tengo diferentes individuos, ¿eh? Si esta variable pues es la edad, el grupo de tratados no tratados o es el sexo, claro, esto no lo puedo condicionar al mismo individuo, no puedo, ¿vale? Si lo condicionara al mismo individuo, estos términos se cancelarían y luego sí que el odds ratio condicional es directamente el coeficiente que me da el R, la función que utilicemos de R, me daría el coeficiente de la variable sexo, hago la exponencial y tengo el ratio del sexo. Pero este es el ratio condicional al mismo individuo, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, si lo pudiéramos hacer, sí, sería así, ¿vale? Pero el marginal es otro y el marginal no me tiene que dar lo mismo, me dará en general valores distintos y dependerá de la variabilidad entre individuos, de la variabilidad de estos efectos aleatorios. ¿Sí? Ahora, aquí tenéis un ejemplo muy sencillo para ilustrarlo. Esto en un modelo lineal no pasa, porque aunque ponga el intercept, aunque sean individuos distintos, pues se cancela, ¿vale? Pues la esperanza de beta 0 del individuo I y la esperanza de beta 0 del individuo J son beta 0 ambas y se cancelan y te queda beta 1, ¿vale? Directamente el coeficiente del sexo, ¿sí? ¿Vale? Esto es lo que quería decir porque es importante el concepto de marginal no marginal y esto viene por cuando tenemos efectos aleatorios. Cuando no tenemos efectos aleatorios, ya todo es, bueno, ya no tiene sentido decir que es condicional al individuo, porque los individuos ya no son
ya no entramos en el efecto aleatorio del individuo, ¿de acuerdo? Luego todos los efectos y las predicciones son marginales, ¿sí? Que de hecho es lo que queremos. Queremos el efecto, en realidad, yo lo que quiero es el ratio marginal, ¿sí? No el condicional, porque con condicional no tiene sentido comparar tratados, no tratados si son personas diferentes, ¿sí? Pues no pasa nada porque hay una función en R que te da tanto el condicional como el marginal, te da los dos, ¿sí? ¿Vale? Si yo tengo pero igualmente también hay otra alternativa que es no utilizar modelos lineales, modelos mixtos y utilizar los GEE, ¿vale? Luego, veremos que para los modelos no lineales, para la regresión logística, si queremos utilizar modelos mixtos, tenemos la función glmer, ¿sí? Del paquete lm4, que lo he querido poner aquí porque es una función que se utiliza mucho, que tiene su sintaxis ligeramente distinta del LM, ligeramente, pero no muy distinta, bueno, y con algún ejemplo, ¿vale? Las cosas que tiene distintas es que la parte fija y la parte aleatoria la pone en la misma instrucción, en el mismo argumento, y no tiene, ya lo veremos aquí, y no tiene el argumento correlation. Y por otro lado, sí que tiene el argumento de que family, quiero, bueno, es la variable respuesta. Si es binomial, pongo binomial. Si es Poisson, pongo Poisson, ¿vale? De estas maneras. Es como GLM, como la función GLM, ¿eh? Lo mismo que la función GLM. Y por otra parte, veremos una función de un package bastante nuevo, que es como una extensión del LM4 y del NLM. O sea, integra, no sé, tiene las dos cosas, ¿vale? Pero igualmente, no tiene correlation, ¿eh? No tiene el argumento correlation. Pero he creído importante esta, podéis utilizar las dos, ¿eh? Pero esta de aquí, porque tiene algunas cosas que aportan de nuevas, ¿eh? Tiene un método como más robusto para estimar, tiene un método robusto para calcular los errores estándar. Curiosamente, tiene el mismo método que los GE, que son el método sandwich. No sé si a alguien le suena el sandwich. Es un método robusto que te da intervalos de confianza un poco más anchos, pero más robustos, ¿vale? Calcula intervalos de confianza para las variancias de los efectos aleatorios, ¿vale? Están basados en las segundas derivadas de la verosimilitud, pero bueno, como mínimo te los da. Y lo interesante es que te da estos ratios y riesgos y predicciones promedio y los ratios y riesgos relativos marginales, ¿sí? Y también tiene más opciones para calcular, para optimizar. Bueno, es más nuevo y se basa en el anterior, en el GLMR, pero tiene más funcionalidades, ¿vale? Luego veremos un ejemplo con unos datos simulados, ¿vale? Y añadiré algún otro ejemplo para el próximo día, ¿vale? Pero básicamente es esto, ¿eh? O sea, como ya no es lineal, pasan cosas, ¿sí? Pasan cosas. Un poco desagradables, pero pasan cosas. Y por eso también introduciré aquí los GEE, porque claro, los GEE no tenían mucho sentido para modelos lineales. Aparte que, bueno, son un poco más robustos y eso. Pero para modelos no lineales aparecen por esto, porque tenemos este conflicto con los efectos, las predicciones condicionados a los efectos aleatorios, o sea, condicionados a los individuos o marginales, ¿sí? Y claro, no da lo mismo, ¿vale? En cambio, los GE, como no hay efectos aleatorios, este dilema ya no lo tiene. Bueno, he hecho un poquito de rollo. Quedan dos clases y yo creo que vamos a ver en la próxima clase ejemplos con los no lineales, pero ya no da tanto juego como el otro. Vamos a ver algún ejemplo más, alguna cosa que, no sé, algunas otras dudas
con los modelos lineales y ya el último día haríamos supervivencia con variables cambiantes en el tiempo, ¿vale? Que en una clase se ve fácilmente. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda. Hoy somos menos. ¿Dudas? ¿No? No, no. Dejo de... ¿Se ha entendido más o menos? Sí. Sí.